El mundo es un sistema holístico en el que todos los elementos desempeñan un rol y deben mantenerse en equilibrio para su correcto funcionamiento. De esta forma introducimos nuestro live de hoy día, donde tenemos de invitado a Johan. Ahí está, se unió. Hola Johan, vamos a invitarte al... Bueno, Johan es enfermero de profesión, especialista en micetismos, que tiene que ver con envenenamiento por hongos. Hola Hola, Johan, ¿cómo estaba va? presentándote. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy bien, gracias. Tantos años. Harto. Hola Ilina, ahí se está uniendo gente. Oye, ¿cómo has estado? Cuéntame de ti. ¿Qué has hecho este último tiempo que no hemos estado en contacto? Uh, Principalmente trabajar y ver, bueno, es que fui papá hace un par de meses, entonces tenemos un bebé pequeño en casa, así que entre el trabajo y el bebé, todo se va todo el tiempo. Maravilloso, genial. Sí, sí, vi una foto. Bueno, tu foto de perfil de WhatsApp. Sí, 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 yo dije, ¡oh, un bebé! Ah, qué sí, lindo, qué genial. Maravilloso, en todo caso, me alegro por ti. gracias. Este, Oye, mira, comencemos con lo que con los que nos convoca hoy día. Mm. No, me llamó la atención las tres fotografías que compartiste. Como te dije, me hiciste la tarea difícil porque empecé a mirar la fotografía y yo dije, wow, ¿qué fotografía utilizo? Y la que más me llamó la atención, pero no la elegí por un tema solamente de que no se iba a apreciar, porque entre que uno pone la fotografía de las personas, entre que pone que es un live en Instagram, yo dije no se va a apreciar, pero me llamó la atención, ¿eres tú el que aparece ahí que parece que estuviera pisando sobre el agua? Sí, ¿Dónde es eso? Y cuéntame la historia de esa fotografía, ah, por favor. eso es en Cutipay. A ver, Cutipay es un sector de acá de Valdivia, que de hecho es el primer lugar donde yo viví en Valdivia, porque yo no soy valdiviano, yo soy de la zona central. ¿Ya? Eh, y tiene un... Es un sector bien particular, porque es un sector como de bosque natural que tiene un meandro del río, que realmente no es un río propiamente tal, sino que es una entrada del río que se generó durante el terremoto del 60. Entonces parece un brazo del río muy bajo, ¿ya? Que tiene un muelle y precisamente tiene subidas y bajadas ese nivel de agua de acuerdo al río principal, que es el río Valdivia, el río Calle Calle, digamos, el que desagua. Entonces, cuando llega muy alto, cubre incluso las capas de las tablas del muelle. Por eso parece que tú estuvieras pisando el agua, pero en realidad estás pisando Ya. el muelle, básicamente. Oh, qué buena. ¿Y qué vestimentas tenías puestas? Ah, Porque, sí, ese es un polerón que lo hacen los chicos de Spiralia, que son unos amigos que hacen diseños de ropa como inspirados en la naturaleza. Los chicos de Spiralia Design. Y ese es un chaleco, si no me equivoco, es el Lenga, que se llama el diseño, que tiene como un diseño como de duende, ¿no? Este gorro en espiral hacia atrás, que es muy bonito, está muy lleno de espirales, conectado mucho con los helechos y con la naturaleza, muy bonito. ¡oh, qué lindo! Sí, porque lo mismo pensé yo, duende, o incluso hasta podría ser un ave, no sé, un animal, era como Hacen una estructura, de o sea, era un y diseño bien orgánico, la sí, verdad. O sea, ellos hacen diseños muy orgánicos, de hecho, tienen diseños muy orgánicos. De hecho, ellos son quienes organizan Fungifest también, son lo mismo. mira tú, qué chico del mundo. Sí. ¡Ay, qué buena! No, yo ojalá que pueda estar por esos lados en algún momento para eso, porque la verdad que esa es una de las actividades como, así como es como, no sé, un millón de cosas antes de morir. Así como va aumentando la lista, porque uno dice 10 cosas, no sé, ya van como en 15, 20, 30, así como muchas cosas que uno quiere hacer antes de morir. Oye, sí, esa fotografía la verdad que fue como la que yo la observé mucho rato y yo decía, ¡ay, qué hermosa fotografía! Todo esto, bueno, la voy a compartir en todo caso. Yo creo que la voy a compartir en mi historia igual, para que el resto de las personas la vean, porque, como digo, la encontré muy orgánica y diferente. Me gustó mucho. Eh, pero finalmente elegí la que aparece en la promoción, que es como dicen, honguito venenoso. No, que es
es estéticamente muy bonito, pero yo sé que contra más colorido y más bonito, son más peligrosos. Cuéntanos de esa fotografía y cuéntanos qué es lo que yo estoy hablando de, por qué me estoy refiriendo a honguito venenoso, porque la verdad que es bonito. De la difusión es un grupo de amanitas que están en un bosque que de hecho es muy cercano aquí a mi casa, que en otoño, esa fotografía es de un otoño, eh, las amanitas siempre son muy atractivas, bueno, y de hecho son el primer hongo que yo identifiqué. Yo de niño leyendo acerca de hongos, aprendí a identificar las amanitas muscarias y durante el primer año que estuve en Valdivia las vi por primera vez en vivo y fue, wow, una locura. La primera vez que uno las ve es como, esto de verdad existe, no es de cuento solamente. Es muy loco verlos la primera vez. Son hongos muy bonitos, pero bueno, son hongos que tienen actividad también psicotrópica, que puede ser un poco peligrosa, de hecho, tienen toxinas presentes dentro de su composición. Dentro de algunas tradiciones han sido utilizados con fines enteógenos, por ejemplo, dentro de la tradición inuit, que es lo que normalmente nosotros llamamos esquimales. En las tradiciones inuit han sido utilizados con fines enteógenos. Hay sospechas de que tal vez algunos pueblos vikingos, porque lo que nosotros entendemos como vikingos en realidad es un colectivo, es como lo que pasa con los mapuches. No es un pueblo unificado, ¿ya? Con los vikingos pasaba lo mismo. Tampoco eran un pueblo unificado. Entonces, hay algunos registros que hacen sospecha de que algunos eh, vikingos los utilizaban también con fines enteógenos. En India hay algunos registros también, de hecho, de uso de amanita con fines rituales, donde en sánscrito se le llamaba soma. Entonces, claro, tiene actividad psicotrópica. El problema que tiene es que también es tóxico según la manera en que se consuma. Hay un montón de factores que influyen ahí de por medio. Porque pueden ser hepatotóxicos y tener otros factores ahí de por medio. O sea, efectos, perdón, de por medio. Claro, es que yo creo que, bueno, no lo creo, yo me imagino que estas culturas sabían cómo prepararlo. O, Sí, de este, por ejemplo, los inuit eran a ver, eran muy astutos porque muchos animales consumen estos hongos, eh, por ejemplo, los renos, los zorros, sin riesgo de intoxicación. Sus organismos los metabolizan bien. Y el agente psicotrópico se elimina por la orina. Y los inuit no lo consumían directamente casi nunca, sino lo que hacían era consumir la orina de los renos que habían consumido manitas. Y mm, así se evitaba la intoxicación. Eran muy astutos al respecto. oh, qué buena, no, esa no la sabía. Mira qué interesante, o sea, y todo eso, mira, porque, bueno, una de las principales cosas que te invité fue por este mundo, Ujú. porque dentro de lo que a mí me gusta hacer en la terapia del bosque es que tú no es un trek, no es un senderismo, no es así como vamos a la montaña y caminemos nomás, no, sino que es observar. Y este es un mundo que en general uno no se detiene a observar y y que en muchas ocasiones es un mundo muy pequeño, porque de verdad que es avanzar lento, eh, de verdad te invita a vivir el momento, a vivir el aquí y el ahora, porque no es observar paso a paso para no Ujú. causar daño, porque además en el mismo sendero tú no vas a encontrar de repente toda esta vida, sino que te tienes que salir un poco del sendero para poder encontrar esta vida. Sí, Entonces, de para salirse. poder, y claro, pero al salirte del sendero también involucra una gran responsabilidad. Entonces, y por lo mismo, cuando uno se sale del sendero, tratar de producir el menor daño posible, caminar y observar. Y en observar es que por lo menos yo comencé a descubrir este mundo, colores, formas, algunos que no están ni siquiera identificados. Yo he visto libros en Chile y creo que en algún momento igual te envié imágenes porque no aparecían en libros y yo tenía las fotografías, o sea, porque están ahí, existen, Ujú. pero no están documentados o simplemente puede ser que sean una variación de una especie que sí está identificada y que tal vez por el entorno creció de manera diferente, con color diferente, con una intensidad diferente de color, porque en algunos momentos es algo que se ve como crema y en otros lados se ve naranjo, y vienen a ser como de la misma familia,
pero no están identificados. Entonces, por eso yo digo, este mundo es tan rico y tan abundante que esa es como sería mi primera pregunta. ¿Qué nos recomendarías tú para iniciar este camino a observar este mundo? Uh, Y lo que después no me voy a pasar, fungi y funga. sí, sí. A ver, yo creo que lo primero es aprender un poquito de conceptos fundamentales. Es necesario, porque el mundo de los hongos es un mundo oculto. Y me refiero con que es un mundo oculto porque lo que nosotros vemos no son hongos. Lo que nosotros vemos son sus mecanismos de reproducción. Literalmente es como un fruto. Así funciona. El verdadero hongo está oculto. De hecho, está oculto, por ejemplo, el bosque es hermoso porque está oculto por debajo del bosque, conectando las raíces del bosque, generando micorrizas, generando redes de intercomunicación. Eh, el verdadero hongo está oculto y muchas veces está oculto por años. Hay hongos que tardan años en reaparecer. A veces parece que se extinguió una especie o desapareció de un territorio y reaparece espontáneamente años después, y es porque el hongo siempre estuvo, estaba oculto. Entonces a veces nosotros levantamos una piedra o movemos sin querer un tronco y nos encontramos con una red algodonosa bajo la tierra. Ese es el verdadero hongo. Eso es el verdadero hongo, ¿ya? Que son estas redes que están por debajo de la tierra en forma oculta. El verdadero hongo es eso. Y lo que nosotros vemos es su manera de reproducirse, el mecanismo que utiliza para dispersar sus esporas. Entonces, entender que muchas veces, a veces vemos grupos muy grandes, por ejemplo, hay especies que generan grandes grupos de hongos. No son hongos distintos, no son individuos distintos. Es un solo ser. Es el mismo individuo debajo de la tierra generando muchos cuerpos fructíferos, que así les llamamos a, digamos, a las callampas que nosotros vemos visiblemente. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, esa foto que tú compartiste digamos, en la publicidad, en la difusión de amanitas, lo más probable es que sea una sola amanita, un solo espécimen de amanita, generando muchos cuerpos fructíferos, muchos mecanismos de reproducción que nosotros vemos en lo externo. Entonces, es reinteresante eso, porque finalmente lo que a nosotros nos parece como un grupo, una familia, es un solo ser, una sola entidad, literalmente. Eh, y lo segundo es no temer innecesariamente o irracionalmente. ¿A qué me refiero con esto? Durante muchos años en Chile hubo mucha micofobia, es decir, temor muy grande a los hongos debido a algunos casos bien graves y masivos que hubieron de muertes por ahí por los 80. Entonces la gente cree muchas veces de que los hongos cuando son tóxicos, si tú los tocas te puedes intoxicar o morir, y eso no es así. La única manera de intoxicarte por un hongo es ingerirlo. Necesitas ingerirlo para intoxicarte. Entonces, si a ti te llama la atención un hongo, no tengas miedo de tocarlo, no tengas miedo de pasar por el lado, de acercarte, no lo rompas. De hecho, es súper innecesario, porque esto yo lo he visto. Personas con micofobia que rompen hongos porque creen que son tóxicos y pueden ser mortales y qué sé yo, y le van a hacer daño a alguien. No tiene ningún sentido andarlos rompiendo, porque de hecho no está destruyendo el hongo sigue vivo, está debajo. Eh, Más bien hay que aprender a observar con calma, a apreciar. El hongo siempre está ahí, siempre está oculto bajo tierra o a veces entre medio de las maderas, hay maderas que producen hongos. Entonces, creo que eso es lo más importante, o sea, lo básico. Entender de que lo que nosotros vemos es el mecanismo de reproducción, no es el verdadero hongo, y que desde esa perspectiva nosotros podemos acercarnos con mucha más confianza, con más calma, y que estamos viendo muchas veces, cuando vemos un montón, un solo ente, un solo espécimen. Mira qué interesante. O sea, bueno, yo siempre he considerado que son parte del bosque, esencial del bosque, que muchas veces nosotros pensamos en el bosque solamente como árboles, es decir, si no hay árbol, no hay bosque, en el fondo, pero el bosque es mucho más que solamente los árboles. Entonces, ¿nos podrías contar? Porque yo tengo claro que en el fondo, como yo digo, nosotros mismos, incluso con los árboles, junto con la naturaleza, somos un todo. Y en este caso, este rico mundo es un todo junto con los árboles. ¿De qué forma conviven?
en el fondo, porque podríamos decir, o colaboran, porque es una colaboración que tienen entre ellos y subsisten en el fondo por el apoyo de entre ellos mismos. ¿Nos podrías contar un poco de eso? Sí, a ver, la verdad es que, de hecho, los hongos vienen antes que los árboles. Por ejemplo, cuando hay un incendio, un gran incendio y se quema un bosque completo, los árboles mueren, la mayoría de ellos, los quemados, mueren. Los hongos sobreviven porque están bajo la tierra, excepto en los lugares donde digamos, donde la tierra se quema hacia abajo, porque hay incendios subterráneos. No sé si conoces el concepto. El fuego se Mm, mete bajo sí. la tierra y quema debajo incluso las raíces. Pero los hongos muchas veces se desarrollan tan profundo que sobreviven. Entonces, antes que se desarrolle la vegetación, se desarrollan los hongos. Porque la vegetación, para poder obtener nutrientes, necesita que los nutrientes estén disponibles o libres en la tierra. ¿Y quién hace eso? Son los hongos. Los hongos son los grandes descomponedores. Toman elementos materiales complejos y los degradan para obtener sus propios nutrientes y dejar a mano nutrientes más sencillos que son los que permiten que la vegetación se desarrolle. Eh, Cuando ya se establece la vegetación primaria, normalmente empiezan a desarrollarse ya los árboles, especímenes más grandes, y cuando aparecen los árboles, normalmente muchas especies de hongos establecen un vínculo simbiótico que se llama micorriza. Una micorriza se vincula al hongo con las raíces, genera un vínculo con las raíces, eh, que genera un intercambio de nutrientes muy positivo. El árbol le proporciona al hongo azúcares, que el hongo no es capaz de producir por sí solo, y el hongo le proporciona además al árbol nutrientes esenciales como nitrógeno, carbono a veces también, fosfatos a veces que le está costando obtener de la tierra. Y además la micorriza es gigantesca e interconecta las raíces, lo cual le permite al árbol conectarse con otros árboles, generando mensajes químicos de aviso ante situaciones de riesgo. Por tanto, los árboles y los hongos son entidades interdependientes, generan una red gigantesca que mantiene vivo al bosque por sí solo. Y ellos ayudan a la comunicación porque yo sé que los árboles se comunican entre ellos. Ellos ayudan a la comunicación también entre árboles, aunque estén distanciados, porque como tú dices, este es un Sí, manto que está por debajo de tierra. Entonces, de repente podemos decir que los árboles están alejados en sí, pero están interconectados y están en comunicación a través de este manto, ¿cierto? sí. De hecho, cada vez entendemos más con respecto a la comunicación intervegetal. Se ha vuelto cada vez más compleja el entendimiento que tenemos. Hoy en día sabemos que los vegetales se comunican entre sí, por ejemplo, a través de señales químicas en el aire. El problema es que las señales químicas en el aire son literalmente muy volátiles. Depende del viento y un montón de condiciones que va a alterar en que el otro árbol reciba esta señal. En cambio, la comunicación subterránea transmitida a través de las raíces y que es favorecida por las micorrizas es una comunicación muy estable. Cuando un árbol envía señales químicas o incluso nutrientes a otro árbol, cuando hay un árbol dañado, por ejemplo, de la misma especie, las micorrizas pueden ayudar a transmitir nutrientes desde un árbol más fuerte a un árbol más débil en forma subterránea, reforzando este árbol para su supervivencia. Aunque, o sea, mira, tú lo que nos describes, en el fondo, claro, a nivel científico tal vez hay poca información, pero en el fondo es como la comunicación universal que ocurre dentro de todo ser viviente, incluso dentro de nuestro cuerpo. Cuando el mismo cuerpo empieza de repente a interactuar contra una enfermedad, si hay un organismo que está un poco más débil, igual el resto del cuerpo empieza a enviar ayuda para sanar esta parte o sanar una herida, un corte, empieza a enviar nutrientes, información, digamos, pero empieza a enviar ayuda. Y de la misma forma, en este caso, un árbol empieza a enviar ayuda a otro árbol porque forman parte de un todo. En el fondo, todos forman parte del bosque, junto con este manto. De hecho, Eh, este paralelismo que tú haces es muy certero porque podría, hoy en día, gracias al entendimiento que tenemos, podríamos decir que el bosque actúa como una sola entidad, donde los árboles, los arbustos y los hongos son componentes interconectados de este gran ente que es el bosque y que permite que el bosque reaccione
en forma colectiva, como un solo organismo complejo, eh, frente a situaciones de amenaza. Entonces, hace que veamos de repente cuando se hacen investigaciones, se descubre o se observa cómo el bosque responde en forma completa, por ejemplo, a amenazas como depredadores nuevos que aparecen y empiezan a afectar al bosque, o también como incendios forestales, cambios climáticos, entonces sequías, periodos de sequía, periodos de inundación. Hoy en día sabemos que el bosque reacciona como una unidad y es gracias a estas interconexiones, como una sola ente el bosque. Mm, claro, como ayudan a los que están más débiles, los que están más fuertes, cosa que se mantenga como un organismo vivo completo, un Sí. todo. Ujú. Wow, qué fuerte en todo caso, qué poderoso que es el bosque. Bueno, yo lo que veo, como te digo, con la parte de terapia, es cómo nosotros nos conectamos con ese bosque, porque finalmente, ¿de qué forma nos podemos conectar con esa energía? Y lo vemos a nivel energético. En el fondo nosotros ya hemos tenido la capacidad ya de visualizar, podemos meditar, podemos visualizar imágenes. Entonces, de la misma forma, podemos interconectarnos de alguna manera energética hacia los árboles o hacia este mundo subterráneo, este manto del hongo que está bajo tierra, ir conectándonos a nivel energético con él y de alguna forma también ir sanándonos, porque eh, sanándonos de qué cosa, por ejemplo, el estrés, las tensiones del día a día. Con ese silencio, entre comillas, porque no es un silencio completo, sino que tú sientes el crujir del árbol, puedes incluso en algún momento sentir la savia del árbol, o sea, escuchar la savia del árbol pasar por debajo de la capa gruesa de los árboles más jóvenes, por ejemplo. Entonces, ese conectar es a lo que yo invito, ese conectar con el bosque, conectar de esa manera, es como que nosotros mismos fuéramos parte de ese manto de hongos, por decirlo así. Oye, ¿verdad? Mira, casi me olvido. Y funga, cuál es Sí, la diferencia? Porque sí, a ver, el concepto unos son fungi y otros es funga. sí, mira, el concepto a ver, fungi es el reino, ¿sí? Eso es un término que en realidad está hace muchísimos años. Dentro de los reinos vivos tenemos, los reinos superiores son tres, el reino animal, el reino vegetal y el reino fungi, que son los reinos superiores, porque hay dos reinos más antiguos, eh, que son, tenemos el reino procarionte, que es, digamos, de las bacterias, y también en el eucarionte tenemos el reino protista, que son de los protozoos y amebas y qué sé yo. Pero los organismos vivos más complejos son tres: vegetales, animales y hongos. Hongos pertenece a un reino completamente aparte, la célula es totalmente distinta, no es un vegetal, no tiene relación con los vegetales. De hecho, estructuralmente se parece más a la célula animal que a la célula vegetal, pero es como una cosa intermedia, ¿ya? Entonces, fungi es el reino. Y cuando hablamos de funga, nos referimos al conjunto de especies que encontramos en un lugar. Así como hablamos de la flora, por ejemplo, las especies vegetales que hay en una región, la fauna, las especies animales que hay en una región, existe una tercera F, que es la funga, las especies fúngicas o de hongos que hay en un sector. Y este es un término que fue acuñado y que ha sido propulsado mucho por la Fundación Fungi, para que se incorpore, pero que es muy natural, porque finalmente si tenemos tres reinos naturales superiores, lo lógico es que hablemos de tres conjuntos biológicos superiores, o sea, la flora, la fauna y la funga, y por tanto hablamos de las tres Fs. Ah, qué buena, sí, sí, no sé, yo tenía como más o menos, pero es importante que todo el resto también empiece a manejar los términos, Uh porque, -huh. no sé, es como cuando yo empecé a observar aves, de pasar de pájaro, 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 a ya, no sé, pues, pero es que es verdad, de repente uno pasa por etapas, Sí, entonces la etapa más temprana del conocimiento yo diría que ni siquiera puedo decir que cuando era niña, porque adulto igual, era pájaro, pájaro, pájaro. Ah, el pájaro café, el pájaro, no sé, sí, con pecho rojo. Ya después ya pasó a ser loica y de humor loico, porque es macho, porque tiene el pecho rojo. sí. Pero en este, claro, en este término igual, porque cuando tú empiezas a entrarte en el bosque, bueno, aparte de conocer tal vez especies de árboles, también es importante ir conociendo, por ejemplo, claro, flora, fauna,
funga. O Ujú. sea, qué es lo que encontramos en cada uno de los reinos, que serían animal, vegetal, fungi. Exacto. Entonces, ahí vamos conociendo términos y también sintiéndonos más en casa, sintiéndonos en un lugar ya conocido, porque de repente, como tú dices, perdón, como tú dices, el desconocimiento de repente lleva al miedo y a la destrucción, Sí, que es lo que tú me comentabas al principio. es muy lamentable. Y ese miedo a lo desconocido en realidad, que es muy natural en el ser humano, este, en este caso dejarlo un poco de lado, porque somos observadores. Y la idea es no intervenir en ese proceso natural. Entonces, si desconocemos qué especie es, y aunque digamos que sea mala para el ser humano, aunque conozcamos que sea mala, pero ¿por qué la vamos a destruir? Porque es mala para nosotros, bueno, no la consumamos y eduquemos al resto para que sepa que no debe consumirla. Pero al mismo tiempo es una especie que ayuda y favorece al bosque. Y en el bosque también encontramos cosas que son buenas para nosotros. Entonces, en el fondo, al destruirlo por ignorancia, también estamos destruyendo en parte algo que nos favorece. Así que eso es importante siempre el aprendizaje. Bueno, ahora te voy a llevar a otro tiempo, te voy a llevar a una época, digamos así como de infancia, o como para que terminemos. Cuéntame, ¿cuál fue tu primer acercamiento con la naturaleza que tú recuerdas? ¿Y por qué es tan significativo para ti? Porque ahora, claro, por eso te digo, te voy a llevar así como a los recuerdos, a las memorias de Johan, ¿qué se encuentra por ahí? Mira, mi primer acercamiento es muy temprano. A ver, en la casa, mis primeros años, estoy hablando hasta los como los 5 años, vivimos en la casa de mi abuela, con mi familia. La casa de mi abuela había un patio en la parte posterior que siempre tenía, como típica casa de abuela, muchas plantitas y hierbitas medicinales. Y yo toda la vida disfruté mucho estar en el jardín, metido entre las plantas. Siempre disfruté mucho estar entre las plantas. Eh, y mi abuelo tenía una enfermedad cardíaca, que hoy en día sé lo que es, pero en ese entonces no tenía idea, sabía que estaba enfermo el corazón nomás. Eh, y yo siempre tenía el instinto de darle agüita de hierba. Yo iba, buscaba las plantitas que tuvieran olor y se las daba en un vaso con agua helada, porque era un niño de 4 o 5 años, no tenía idea. Pero siempre tenía un instinto muy fuerte de vínculo con las plantas. Con la naturaleza en general, muy, muy, muy fuerte. De hecho, para mí el bosque es un espacio de calma, es un espacio de recuperación, tal como tú lo dices, es un espacio donde cuando estoy estresado no hay nada que me haga mejor que ir al bosque, nada que me haga mejor que ir al bosque y ojalá ir descalzo, meterme al bosque descalzo, caminar en silencio y me repone, pero infinitamente. Eh, entonces, mi vínculo con la naturaleza siempre ha sido muy profundo y muy sentido, muy, muy, muy sentido. Y a raíz de eso empecé a investigar, porque además siempre he sido muy ñoño, muy bueno para leer. Y de niño entonces, cuando aprendí a leer y empecé a tener acceso como a libros, leía de plantas y entre medio aparecía de hongos y ahí fue cuando empecé a aprender de hongos también. Entonces, por ahí fue la cosa. Oh, qué buena. Mira, ¿sabes qué me hiciste recordar dijera, el tiempo en que nos quemaban? Ay, no, el, porque finalmente eso que tú hacías cuando niño es algo que fuimos perdiendo, yo creo que ¿cómo podríamos llamarlo? Con los avances, con el paso del tiempo, perdimos esa conexión con la naturaleza y eso instintivo de ir y buscar en el patio o en el bosque, buscar plantas que nos ayuden para sanar enfermedades o heridas. Ujú. Ese conocimiento estaba, se pasaba de familia a familia y que incluso era mucho a nivel intuitivo y que es lo que nos invita en el fondo, lo que es la terapia del bosque, porque siempre se habla de los sentidos, ¿sí? Y los japoneses te hablan, te dicen, incluyen otro sentido, que es la intuición, a estos sentidos que tenés, la vista, el oído, el gusto, el tacto, incluyen la intuición, porque la intuición, ¿cómo la puedes ganar? Yendo al bosque, con el contacto con la naturaleza, con las plantas. De esa manera obtienes este sentido que de repente hemos perdido.
hemos perdido un poco con la rapidez del mundo del día a día. Hemos perdido un poco esa intuición y esa conexión que tenemos desde nuestras raíces, ya nuestros ancestros, nuestros antepasados, Ujú. esa conexión con la naturaleza que tú tenías de niño y que bueno, y te llevó también a este mundo y también te llevó a tu profesión y a conocer más, porque tú ya lo puedes manejar y lo puedes llevar a un tema práctico y un tema científico y aplicado a este día a día, a este día a día. Entonces, yéndonos con esta parte, ¿cómo aplicas todos estos conocimientos que has adquirido y este conocimiento de este mundo, de este reino fungi? ¿Cómo lo llevas tú a tu día a día? ¿Cómo lo aplicas a Uh, tu día a día? un montón. A ver, partiendo con el conocimiento de la naturaleza y las hierbas, eh, eso lo uso mucho. De hecho, literalmente tengo un herbario debajo de la escalera. Ya, Tengo unas 200 hierbas bajo la escalera. Tengo un herbario clasificado bajo la escalera. Partamos por ahí. ya. O sea, ya, no, no era cacerrero, cuchillo y palo, no, todo lo contrario. Y por supuesto, dentro del herbario he ido incorporando en los últimos años, a medida que he aprendido más, sobre todo, por ejemplo, de hongos medicinales, porque hay muchos hongos medicinales, especies también de hongos. Entonces utilizo, tanto para mí, recomendaciones, amigos, conocidos, familiares, hierbas, hongos, eh, bueno, y el tema de intoxicaciones con hongos también es un tema que estoy desarrollando mucho, que es un tema que en Chile no está bien desarrollado para nada. Ya pronto lo voy a llevar como a un nivel ya más profesional, con un diplomado y bueno, hay todo un tema ahí detrás. Así que no, está muy usado y de hecho lo incorporo mucho. Además que los hongos son fuente además de alimento. Durante otoño salgo a recolectar, eh, recolecto especímenes medicinales, especímenes comestibles, hago educación en torno a esto, dicto talleres, charlas, entonces muy metido en esto, muchísimo. Es que yo justo te iba a decir diplomado, ¿tú vas a hacer el diplomado o como alumno? Porque en realidad yo considero que tú tienes tanto conocimiento que claro, tú vas a ir a obtener tal vez una certificación de este conocimiento, Exacto, pero el sí, conocimiento ya lo tienes. Ya, sí, una certificación. claro, ya lo puedes, ya lo sabes aplicar en el fondo. Y este conocimiento del día a día y de las plantas y del hongo, mira, yo te iba a preguntar algo y se me fue la pregunta. Bueno, no importa, te iba a preguntar algo y se me fue. Es que como que me empecé a sumergir en eso de que tú dijiste las plantas, las hierbas, y me perdí completamente. Pero a lo que yo voy es como, claro, tú lo llevaste a tu día a día. Ujú. Eh, me acordé, me acordé. Que dentro de las cosas que igual te invita, como esta terapia del bosque, es lo mismo que tú acabas de decir. En el fondo, ir aprendiendo de lo que tú tienes ahí a la mano, ir aprendiendo qué es comestible, qué es todo, y de las estaciones. En qué estaciones encuentras las diferentes especies de hierbas, en este caso de hongos, si son comestibles, si son medicinales, porque eso también va por el tema natural, es decir, vivir al ritmo de las estaciones. Sí, es súper importante porque de alguna manera el calendario gregoriano nos desconecta mucho del tiempo natural. Es un calendario que no respeta mucho los tiempos naturales, eh, y no estamos conscientes muchas veces del ciclo de la luna y la gente dirá, ay, pero ¿para qué quiero saber yo el ciclo de la luna? ¿Qué importancia tiene en mi vida eso? Si yo no le hago a la astrología, señora, aunque usted no le haga a la astrología, da lo mismo. La luna llena influye, por ejemplo, en sus plantas, en sus flores e incluso en los niveles de presión arterial, en la circulación meningia, cerebral, y esas cosas están comprobadas porque hay efectos que tienen que ver con los efectos gravitacionales sobre los líquidos. Estamos desconectados muchas veces de cuándo es solsticio, cuándo es equinoccio. Los tiempos naturales son súper importantes. El revincularnos con los tiempos naturales, de alguna manera nos permite realinear el reloj interno del microcosmos hacia el reloj externo de este macrocosmos, que es el que verdaderamente habitamos y que no es la ciudad. Y que además nosotros somos como invitados. Esa es como también el punto de repente que yo considero clave, aunque, repito, yo digo somos un todo, pero nosotros mismos
mismos, como seres humanos, nos hemos desconectado de ese todo. Con este mundo, con esta rapidez, es como que vamos tan rápido que no seguimos este ritmo natural, nos perdimos de este ritmo natural, que antes seguíamos constantemente y en armonía con la naturaleza, en armonía con todo, con la flora, con la fauna, con la funga, con todo, seguíamos ese ritmo, ese entorno, ese ritmo natural y lo perdimos, nos desconectamos. Entonces, cuando yo digo tenemos que conectarnos, no me refiero a esto, me refiero a conectarnos con la naturaleza, conectarnos con el otro, conectarnos con el entorno. Esa es como la invitación constante que le hago a la gente que siente que no es necesario, es como lo que tú dices, porque la persona dice, ¿qué tiene que ver la luna? ¿Qué tiene que ver los ciclos de la luna conmigo? ¿Acaso no he notado las mareas? Dije, no, De algo hecho, o sea, como, no es brujería, dije, no es no, magia. no. Entonces, eso, finalmente es eso. Y esa es la invitación que se hace acá con este ciclo de conversaciones, de charlas, de sentir verde. ¿Qué recomendación para finalizar? ¿Qué consejo nos das? ¿O qué te gustaría compartir a ti para el resto, para este mundo virtual? Creo que una recomendación que doy es vaya al bosque, pero vaya y desconéctese de las redes, no, o sea, anda al bosque a escuchar, no, yo entiendo que a veces te quieres distraer y quieres salir a carretear o ir a tomarte un copetito y no sé qué, y eso está súper bien, es súper válido. Eh, pero date la oportunidad de ir al bosque en silencio, lo cual significa ir al bosque y escuchar, mirar, no vayas con los audífonos puestos, pon en silencio el celular, si te es posible camina descalzo, bueno, no todo el mundo puede caminar descalzo en todas partes, pero si es posible camina descalzo, presta atención a los olores, el olor en un lugar que en otro es distinto, el sonido es distinto en un lugar que otro, mira cómo cambia la luz, siente el viento, eh, el, nosotros evolucionamos, somos criaturas que evolucionamos en ambientes naturales. Nuestro cerebro evolucionó para desarrollarse dentro de un ambiente natural. Cuando lo volvemos a meter en este ambiente natural, el cerebro activa una serie de mecanismos y redes que están dormidos, lamentablemente, y que nos hacen muy bien. Y desactivamos, por el contrario, un mecanismo que en neurología se llama el sistema por defecto. El sistema por defecto es funcionar como máquina acuerda, porque hay que seguir andando, producir. En neurología está muy descrito eso. Entonces, anda al bosque, guarda silencio, escucha. Creo que es mi mejor recomendación. Te interese o no aprender, anda porque te va a hacer bien. Así es. En el fondo, bueno, el aprendizaje yo creo que viene solo porque además activa la creatividad. Eh, entonces se van a sentir con más ánimo, más creativo, van a venir ideas, se van a sentir más frescos, es como un reiniciar. De repente, claro, uso muchas referencias que son como de máquinas y de conexiones, pero son términos que ya los conocemos más que los términos que tienen que ver con la naturaleza. No Sí. sé si me explico. Que eran esos términos naturales con los que estábamos conectados desde que nacimos, como nos hemos ido desconectando y al final estamos utilizando términos como tú dices, como de máquina, piloto automático prácticamente. ¿Cuántos dicen voy en piloto automático? Porque realmente van en piloto automático. Eso se llama la red por defecto, está descrito en Mm. neurología y es un estado que genera un nivel de estupidez, porque no es otra cosa, un nivel de estupidez y falta de racionamiento impresionante. Bueno, eso es lo que hace la conexión con la naturaleza, nos quita de esa estupidez. No, no lo estamos, dijera, no se sientan mal, no estamos tratando nadie de estúpido, pero la verdad que todos nos sentimos de repente un poco torpes, que eso, como los típicos, miren esos videos de la gente que va hablando por celular y se cae a piletas o se choca con postes, eso es a lo que nos Sí, referimos, que de repente parece gracioso, pero a ese nivel de ni siquiera observar dónde vas caminando, porque estás ahí en la pantalla. Bueno, Johan, hoy te agradezco un montón, de verdad, qué rico. Yo seguiría preguntándote un montón de cosas,
Pero yo sé también que el nivel de atención de la gente no llega tanto, entonces cuando vean este video van a llegar a una cierta cantidad de minutos y van a decir, ya hasta ahí van a llegar. Así que Sí. no, te agradezco mucho, de verdad, muchas gracias por esto y te deseo lo mejor, que todo salga excelente, que certifiques tus conocimientos ya en ese diplomado y porque, repito, o sea, está todo ahí, tú lo tienes todo, así que el papel nomás te falta. Así que te salga todo muy bien, éxito y cariños a tu bebé, a toda tu familia. Un Muchas abrazo gracias. grande y gracias por la invitación. Ya. Que estés bien, chao. Nos Nos vemos. vemos.